Bueno, y algunos parlamentarios han rechazado la forma reservada en que Chile negoció la suscripción del acuerdo de asociación Transpacífico y ven con preocupación ahí los costos que tendría en materias de salud, por ejemplo, medio ambiente y propiedad intelectual. En cambio, hay quienes aprueban este tratado y afirman que Chile necesita unirse al desafío de las nuevas tecnologías. Y para conversar sobre este tema nos acompaña el abogado experto en propiedad intelectual y socio del estudio Silva y compañía, Rodrigo León, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, gracias. Buenas tardes. A ver, ¿qué tantos beneficios y qué tantos problemas nos podría traer, por ejemplo, este TPP en términos de propiedad intelectual específicamente? Mira, yo creo que es importante dar un contexto de lo que significa este acuerdo. Este acuerdo, después de largos años de negociación, viene a establecer un nuevo estatuto internacional de lo que dice relación a lo que es el libre comercio y la integración de mercados. No solamente un tema de propiedad intelectual, sino que también incluye otra serie de materias dentro de la economía en general. Y respecto a tu consulta, hay una serie de materias que están tratadas en el capítulo 18, que está del tratado del TPP, relacionados con propiedad intelectual. Además, lo que tiene interesante es que es uno de los capítulos más complejos y más extensos que tiene todo el tratado, de ahí la importancia que está teniendo la propiedad intelectual dentro del comercio internacional. No es un problema como uno podía ver, no sé, hace 10 o 15 años, en el tipo de tratados de libre comercio que los primeros, por ejemplo, que empezaron a surgir, en que la propiedad intelectual sigue dejando como algo accesorio, hoy día es uno de los temas centrales dentro de lo que son las negociaciones internacionales. Y si este tema de la propiedad intelectual se toma como algo central, Chile incorpora a su cuerpo legal este tratado. Así es. De la noche a la mañana. ¿Qué tan preparado está Chile en términos normativos como para poder incorporar este tipo de articulado que puede cambiar de repente el camino que se tenía hasta ahora? Yo creo que es muy importante y se ha escuchado en la prensa de algunas personas que han dicho que esto es un maltratado, que ha sido poco conocido. Yo creo sí que es importante señalar que la Cancillería, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, estableció lo que se llama el cuarto adjunto, que permitió a sociedades civiles ir conociendo poco a poco cómo se iba desarrollando la negociación de este tratado. Y segundo, que las materias que están dentro del capítulo 18 del TPP relacionadas con propiedad intelectual establecen algunas modificaciones que podría tener nuestra ley, pero que no son fundamentales. Y tanto es así que es relativamente parecido a lo que ya teníamos con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Lo que yo quiero de alguna manera puntualizar es que la crítica que se le hace a los temas de propiedad intelectual es una crítica, a mi juicio, incorrecta y no acorde con los tiempos. La propiedad intelectual hoy día es un tema fundamental para nuestro país y eso la gente no se da cuenta. La innovación y la creatividad son en el fondo lo que va a permitir que Chile funcione en los próximos 20 años. Y te voy a dar un ejemplo. A principios del siglo XX, Chile dependía en casi un 50% de sus exportaciones del salitre. El año 1920 se calcula que Chile exportaba alrededor de entre 400 y 1.000 millones de dólares actuales. 10 años después, en 1930, ya no se exportó nada. Chile fue el país que más sufrió en el mundo por la crisis del año de la Gran Depresión de 1929. ¿Qué nos depara a nosotros ahora con el cobre? Tú ves hoy día el precio del cobre. ¿Qué va a hacer de Chile en 10 o 20 años más? Lo único que nos permite a nosotros ser viables y ser desarrollados es la protección de la innovación y la creatividad a través de la propiedad intelectual. Ahora, pero ¿cómo nos deja, en ese mismo aspecto, siguiendo la línea, cómo nos deja parados, por ejemplo, frente a una gran potencia como Estados Unidos? Porque en el fondo, ese quizás es el temor que muchos pueden tener. Lo entiendo, pero es que no es correcta esa visión en la medida que tú ves que pequeños países o medianos países son muy innovadores y muy creativos. Te voy a poner algunos ejemplos. Israel, por ejemplo, tiene 5 millones de habitantes y ha vendido startups por 1.000 millones de dólares. ¿Por qué en Chile no nació Google? ¿Por qué Chile no, si tenemos ingenieros tan preparados como en Estados Unidos, si tenemos el mismo software, allá puede ser más legal y aquí puede ser más pirata, pero el software es el mismo, las matemáticas son iguales, ¿por qué Google no nació en Chile? La crearon 2 estudiantes norteamericanos por un problema de confianza. Chile no cree, o los chilenos no creen en sí mismos y no creen en su inteligencia. Hoy día las generaciones nuevas, los cabros que están saliendo ahora de las universidades quieren hacer sus propios emprendimientos, quieren hacer sus nuevos Google, porque está la capacidad absoluta para hacerlo. Lo que pasa es que hay gente que no cree en la propiedad intelectual, que no cree en la innovación y que tiene temor
y por eso cree que manteniendo un statu quo, de que viviendo las materias primas vamos a ser todos felices, que nuestros hijos van a poder trabajar en la minería como trabajaban nuestros bisabuelos o abuelos en el salitre, todo va a ser igual, eso es una visión incorrecta. Ahora, es un temor comprensible el que, por ejemplo, se diga, ya, regulamos propiedad intelectual, pero claro, si ponemos a todos en el mismo nivel, Estados Unidos, Chile, Japón, Australia, en fin, todos los que están involucrados, Perú, ya, en un mismo nivel, hay una gran diferencia desde las bases, en términos de que un emprendedor en Estados Unidos quizás tiene todo un potencial y un aparataje que le ayuda a crecer, y en Chile ese aparataje prácticamente no existe. Entonces, ahí podría haber un desnivel en la balanza si igualamos todo, pero esa base es distinta. Yo creo que tú señalas un punto importante, pero te vuelvo a repetir la historia de nuestro país. Nuestro país nunca olvida siempre su historia. Te contaba el tema del salitre, pero también te voy a dar el tema, por ejemplo, de por qué hoy día estamos como estamos, en gran medida por la modificación unilateral que hicimos nosotros en nuestros aranceles durante las fines de los 70 y durante la década de los 80. El liberalizar nuestro comercio ha permitido nuestro desarrollo. ¿Por qué las empresas tecnológicas no invierten en Chile? ¿Por qué Chile no es un centro de alta tecnología? Porque no se habla de propiedad intelectual. Si Chile unilateralmente sube sus estándares de protección de propiedad intelectual, se toma en serio el tema de la tecnología y la innovación, nosotros perfectamente podemos ser como Israel. Perfectamente podemos tener empresas de startups o spin-off de universidades que se puedan vender en varios millones de dólares, en que la calidad de los trabajos en nuestro país sean mejores. Entonces, cuando tenemos gente que dice que esto es malo, que ataca la soberanía de Chile, no se dan cuenta el gran daño que está produciendo al futuro económico de nuestro país al no entender el rol fundamental que hoy día tiene la propiedad intelectual. Germán, si yo te digo, ¿qué caracteriza hoy día la sociedad chilena moderna a las sociedades occidentales? Que somos sociedades tecnológicas y sociedades de consumo. Eso es lo que caracteriza a nuestras sociedades. Si yo hago la ecuación consumo por tecnología, necesariamente lo que te va a dar como resultado es propiedad intelectual. A mayor consumo, a mayor tecnología, más importante es la propiedad intelectual. O sea, siguiendo ese argumento entonces, el incorporar en Chile mayor estándar de propiedad intelectual, el tiraje viene desde arriba y no desde abajo necesariamente. O sea, que independiente de que a lo mejor no tengamos las bases tan construidas para apoyar a un emprendedor, el hecho de que venga un estado de propiedad intelectual muchísimo más elevado obliga a tener que levantar, a formar más, a hacer crecer más. Y no solamente, también incrementa la inversión extranjera de calidad. No venir aquí a poner pino y a sacar cobre o lo que sea, sino que vengan a instalarse empresas de alta tecnología, porque Chile es un país serio en materia de propiedad intelectual. O sea, propiedad intelectual hoy día es una traba para que muchas empresas inviertan. Yo creo que en sí, país. así es, absolutamente. Si aquí deberían estar, ¿por qué no poner todos los centros más importantes? Hoy día, por ejemplo, Uber se acaba de instalar en Costa Rica, Intel en su minuto se instaló en Costa Rica. ¿Por qué eso no está en Chile? ¿Por qué, vuelvo a repetir, por qué Google no nació en Chile? Si tenemos un país espectacular, es un país precioso, tenemos una gran clima, la gente es capacitada, es un problema de confianza. Ahora, pongámonos en el caso de que esto se incorpore ya en marzo, el Parlamento diga, ya, ratificamos este acuerdo, este TPP. Los efectos positivos desde la visión de ustedes, ¿esto se debiese ver en cuánto plazo? Mira, es que además yo creo que hay una mala interpretación porque la gente no ha leído el TPP. No van a haber grandes cambios en tema de propiedad intelectual en cuanto a modificación legal. Los estándares nosotros ya relativamente los cumplimos. Pueden haber algunos cambios menores, pero que vaya a haber necesariamente una nueva ley de derecho de autor o una nueva ley de patentes o marcas que sea necesario en virtud del tratado del TPP, eso no es correcto. Entonces, yo creo que lo que es muy importante el hecho de que estemos en un grupo de países que va a establecer el estándar internacional de lo que es el respeto a la propiedad intelectual dentro de las varias materias que están en el TPP. Y si no hay tantos cambios, ¿por qué podría entonces seguir haber tanta reticencia a que esto se incorpore? Es que lo que pasa es que la propiedad intelectual hoy día es un tema muy candente a nivel internacional. Y claramente se a veces malinterpreta utilizando, por ejemplo, el tema de la libertad de expresión o temas sanitarios como restricciones a lo que es, en el fondo, lo que es la vida diaria de nosotros. Si hoy día nosotros, te vuelvo a repetir,
nosotros consumimos tecnología todo el día. Y cuando hablamos de tecnología estamos hablando de propiedad intelectual. Cuando hablamos de innovación, la innovación se nutre directamente de lo que es el respeto a la propiedad intelectual. Entonces, yo creo que es una buena noticia, a pesar de que mucho se ha dicho que es una mala noticia el TPP, yo creo que, grosso modo, el TPP es una buena paisa para Chile. ¿Y cuáles son los pequeños cambios, de acuerdo al texto, que eventualmente incorporarían a Chile? Bueno, ¿Qué le varían ahí? Ahí va a haber una interpretación que va a haber que dar en su minuto en qué debe o no cambiarse. Hay algunos temas, por ejemplo, en derecho de autor, que hay algunos, a mi juicio no es necesario hacerlo, pero hay algunos que han mencionado hacer algunas adaptaciones en lo que es la protección del derecho de autor en Internet. Hay algunos temas que tal vez habría que ver en temas de patentes farmacéuticas, pero en grosso, algunas ratificaciones de algunos tratados internacionales que Chile no es miembro, en particular tratados en materias de propiedad intelectual, pero en general no debería haber grandes cambios a nuestra normativa interna. Pero, por ejemplo, el tema de la farmacéutica, de hecho, es algo que se ha estado dando vuelta estos días. Y de ahí es donde se han agarrado algunos para decir que esto es malo. ¿Es tan así? No es tan así. Por lo menos lo que es el estándar actual y la regulación actual, y lo ha hecho muy claramente la Cancillería, no hay grandes cambios. Por ejemplo, todo lo que es protección de información no divulgada en materia farmacéutica, los plazos se mantienen a la legislación actual que tenemos nosotros, que son 5 años. Los temas de derecho a autor, no hay grandes cambios, no hay aumentos de plazos de protección, no hay nuevos derechos, no hay grandes cambios. Entonces yo creo que aquí lo que se busca es tal vez establecer información que no es correcta. Yo lo que llamaría es a los parlamentarios y a la gente que habla sobre el TPP a leer el tratado y compararlo con nuestra legislación actual y ver si efectivamente es tan grande la diferencia como se alega. Porque la agrupación Chile Sin TTP, que hoy día tienen a todo esto una marcha, han sacado como una bandera de lucha dentro de algunos temas, el tema de la soberanía. Sí. Y justamente lo apoyan en alguno de estos puntos, farmacéutica, en fin. Por eso que se genera ese como vacío y uno dice, bueno, ¿dónde está la falla que hay tantas diferencias? Así es, lo que pasa es que, a ver, cuando hablamos de soberanía, todo tratado internacional implica el consentir, es como un contrato. Una empresa con socio. Exactamente, es una empresa con socio. Y cuando yo tengo al otro socio, mi voluntad se tiene que acoplar un poco a la voluntad del otro. Y mi soberanía se tiene que acoplar un poco a la soberanía del otro Estado. Es como un contrato. Entonces, cuando dicen que hay un problema de soberanía, es un problema que tiene cualquier persona que firma un contrato y tiene que, en el fondo, controlar su voluntad a lo que dice el tratado, o en un contrato, o en este caso el tratado. Se descarta entonces que en el marco de ese tener que ceder como socio, sí, Chile vaya a perder algo que nos pueda poner en riesgo, como muchos han planteado. No, para nada. Yo personalmente no considero, vuelvo a repetir, en materia de propiedad intelectual, que es a lo que yo me dedico, no van a haber grandes cambios, y lo que sí yo llamaría la atención es la necesidad de tomar con seriedad el tema de la propiedad intelectual en nuestro país, con seriedad el tema de la protección de la innovación y la tecnología, y concentrarnos de alguna manera como país en convertirnos en un polo de atracción de alta tecnología y de innovación. En el caso de entrar en el TPP, que se ratifique, ¿eso obligaría entonces a tener que abordar esos puntos, pero ya más profundamente en otros ámbitos eventualmente, no? Yo creo que un factor a considerar, no es lo fundamental, pero es un factor a considerar, sobre todo en lo que hice con el respeto en la práctica que se dé de la propiedad intelectual en nuestro país. Para mí personalmente yo creo que es fundamental que el gobierno, y lo han hecho los distintos gobiernos, un poco más, un poco menos, pero que el gobierno tome muy en serio, porque mucho se habla de la innovación, pero que se tome muy en serio el tema de cómo gestionar un sistema nacional de propiedad intelectual. Es necesario que hoy día en nuestro país, nosotros como chilenos, entendamos que el lenguaje del futuro, el lenguaje de la tecnología, pasa por entender lo que es la propiedad intelectual. ¿En todo ámbito? En todo ámbito, desde la agricultura, pasando por la medicina y pasando principalmente por los colegios. La propiedad intelectual debería enseñarse en los colegios. Nosotros hemos participado dentro de unos proyectos que hemos realizado para educar a los niños en temas de propiedad intelectual. Le voy a poner un ejemplo, a través del software. Los niños crearon, en el fondo en sus colegios, en un programa con profesores, crearon software, ellos con sus propias manos, y establecían un juego de rol de cómo era ser pirateado a través después del software que crearon. Y ahí los niños entienden el rol y la función que tiene la propiedad intelectual para, de alguna manera, remunerar su creatividad, amparar su creatividad,
proteger su creatividad, que es lo que depende de nuestro futuro. Si Chile depende necesariamente de la inteligencia y de la innovación de nuestra juventud. Y en eso está, la propiedad intelectual tiene un rol fundamental. Y ese es el gran problema que tiene nuestro país hoy día, es que no entiende, hay gente que lo único que hace es hablar en contra porque no está informada o porque no se quiere informar. Rodrigo León, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Gracias a ti, Germán, por la invitación. Gracias.